En una habitación oscura con las paredes cargadas de humo y silencio, una voz rasgó el aire como una herida abierta. No pedía permiso, no buscaba aplausos. Aquella voz parecía venir de otro tiempo, de una España que muchos preferían olvidar. Era áspera, incómoda, brutalmente honesta. Para algunos aquello era flamenco en estado puro. Para otros era una amenaza que debía ser silenciada. Manuel Agujetas nunca fue un artista fácil de digerir. No encajó en los escenarios oficiales, no suavizó su mensaje, no aceptó el disfraz amable que la industria exigía. Cantó desde el dolor, desde la cárcel interior, desde la rabia heredada. Y por eso pagó un precio alto, muy alto. Hubo noches en las que su cante paralizó a quien lo escuchaba. Y hubo otras en las que su nombre desapareció de carteles, programas y grabaciones. No por falta de talento, no por falta de autenticidad, sino porque su voz decía demasiado, porque su forma de cantar no se podía domesticar. Mientras otros construían carreras pulidas, Agujetas caminaba por un filo peligroso. Cada letra era una acusación. Cada quejío un recordatorio de que el flamenco también podía ser incómodo, salvaje, imposible de vender como folclore inofensivo. Algunos lo llamaron radical. Otros lo tacharon de problemático. Muy pocos se atrevieron a escucharlo de verdad. Como una de las voces más intensas del flamenco quedó fuera del relato oficial. Porque un artista que encarnaba la verdad más cruda fue relegado al margen. Esta no es la historia de un fracaso artístico. Es la historia de un choque frontal entre autenticidad y sistema. De un hombre que se negó a rebajar su verdad, aunque eso significara el aislamiento. Hoy conocerás la verdad completa. Manuel Agujetas nació en una tierra donde el cante no era un adorno cultural, sino una forma de supervivencia. En su casa el flamenco no se aprendía en academias ni se pulía para escenarios elegantes. Se respiraba, se sufría, se heredaba como una cicatriz que pasaba de padres a hijos. Desde muy pequeño entendió que cantar no era un acto de entretenimiento, sino una necesidad casi física. Una manera de expulsar lo que dolía por dentro. Creció en un entorno marcado por la pobreza, la dureza del barrio y una sensación constante de estar al margen. La España que lo rodeaba no era la de los discursos oficiales ni la de los carteles turísticos. Era una España áspera, silenciosa, vigilada. El franquismo todavía pesaba sobre las calles, sobre las palabras que se podían decir y sobre las que era mejor callar. En ese contexto, el flamenco funcionaba como refugio y como denuncia. Y Manuel lo entendió antes que muchos. Su familia estaba profundamente ligada al cante jondo. No como una profesión reconocida, sino como una tradición casi maldita. Cantar bien no garantizaba respeto ni estabilidad. A veces solo traía problemas. Desde niño escuchó historias de cantaores incomprendidos, de noches interminables, de talento desperdiciado por no encajar en lo que el poder aceptaba. Aquellas historias no lo asustaron. Al contrario, lo formaron. El barrio fue su primera escuela. Allí aprendió a observar el dolor ajeno, la resignación, la rabia contenida. No necesitó estudiar letras para entender de qué hablaban los cantes antiguos. Los vivía cada día. El hambre, la injusticia, la falta de oportunidades no eran conceptos abstractos. Eran experiencias cotidianas. Por eso, cuando empezó a cantar, su voz no imitaba. Recordaba. Repetía una memoria colectiva que muchos preferían no escuchar. A diferencia de otros jóvenes de su generación, Manuel nunca soñó con la fama. No pensaba en escenarios grandes ni en discos exitosos. Su relación con el cante era más oscura y más íntima. Cantaba porque no hacerlo le resultaba imposible, porque callar le parecía una forma de traición. Esa actitud marcó su carácter desde el inicio. No sabía negociar su verdad. No quería aprender a hacerlo. La transición política en España prometía libertad y apertura, pero para muchos artistas marginales, ese cambio llegó de forma desigual.
Mientras algunos encontraban nuevas oportunidades, otros seguían atrapados en los márgenes. El flamenco comenzó a transformarse en producto cultural. Se buscaba hacerlo más accesible, más amable, más exportable. En ese proceso, las voces más incómodas empezaron a sobrar. Y Manuel Agujetas ya era sin saberlo una de ellas. Su forma de cantar no tenía concesiones. No afinaba para agradar. No suavizaba el mensaje. El eco de la cárcel, del castigo y de la derrota atravesaba su voz. Eso lo hacía auténtico, pero también peligroso. Desde muy joven empezó a ser visto como alguien difícil, demasiado intenso, demasiado real, demasiado poco manejable. Hubo un detalle que marcó profundamente su camino. Mientras otros cantaores aprendían a adaptarse al gusto del público, Manuel se aferró a una idea casi obsesiva de fidelidad al cante antiguo. Para él, modificarlo era una forma de mentira. Esa rigidez no nacía del orgullo, sino del miedo a perder lo único que sentía verdaderamente suyo: su identidad. Ese entorno, esa infancia y esa herencia explican por qué su carrera nunca sería convencional. Manuel Agujetas no surgió para encajar. Surgió para resistir, para incomodar, para recordar que el flamenco nació del dolor y no del aplauso. Y aunque todavía no lo sabía ese origen, iba a determinar tanto su grandeza como su condena. Pero muy pronto, aquella voz marginal empezó a llamar la atención. Y cuando el mundo comenzó a mirarlo, el destino de Agujetas dio un giro decisivo. Uno que lo llevaría por primera vez hacia la luz del reconocimiento. Y también lentamente hacia la sombra que lo perseguiría para siempre. Durante años, Manuel Agujetas fue una presencia casi invisible para el gran público. Su nombre circulaba en círculos reducidos entre aficionados exigentes y conocedores del cante jondo más extremo. No aparecía en portadas ni en programas de televisión. Pero algo empezó a cambiar cuando su voz, tan distinta y tan difícil de ignorar, comenzó a abrirse paso más allá del barrio y de las reuniones privadas. El primer reconocimiento no llegó como un triunfo limpio. Fue más bien una curiosidad incómoda. Algunos críticos y estudiosos del flamenco empezaron a hablar de él como una rareza poderosa. Un cantaor que parecía no pertenecer a su tiempo. Su cante no sonaba moderno, pero tampoco parecía antiguo. Sonaba a verdad, cruda, sin barniz. Y eso, paradójicamente, empezó a atraer atención. Cuando llegaron las primeras grabaciones, no lo hicieron envueltas en campañas promocionales ni discursos grandilocuentes. Eran registros austeros, casi documentales. Su voz se imponía sin necesidad de artificios. No había coros amables ni arreglos pensados para el mercado. Solo el cante desnudo y frontal. Para muchos oyentes, fue una revelación. Para otros, una experiencia casi insoportable. En los escenarios, Agujetas no buscaba seducir. Cantaba como si estuviera solo, incluso rodeado de público. Esa actitud generaba reacciones extremas. Algunos quedaban hipnotizados. Otros se removían incómodos en sus asientos. No era un espectáculo pensado para agradar. Era un acto de exposición. Y precisamente por eso, empezó a convertirse en una figura singular dentro del panorama flamenco. Mientras el flamenco avanzaba hacia una mayor profesionalización y una imagen más cuidada, Manuel representaba lo opuesto. Su éxito no venía de adaptarse, sino de resistirse. No era un fenómeno masivo, pero su prestigio crecía entre quienes buscaban autenticidad por encima del brillo. Cada actuación reforzaba su reputación de cantaor radical innegociable. Con el tiempo, su nombre empezó a aparecer junto al de figuras respetadas del cante más profundo, no como un heredero dócil, sino como un continuador incómodo. Alguien que no rendía homenaje desde la nostalgia, sino desde la herida abierta. Ese reconocimiento le dio un lugar frágil, siempre en tensión, pero real. Sin embargo, esa misma visibilidad comenzó a mostrar sus límites. Las puertas que se abrían lo hacían a medias. Se le invitaba pero con reservas. Se le celebraba pero sin abrazarlo del todo. Su cante era demasiado oscuro para los grandes circuitos.
Demasiado imprevisible para una industria que empezaba a exigir control y repetición. Agujeta, fiel a sí mismo, no intentó corregir el rumbo. No suavizó su imagen. No cambió su discurso. Cada paso hacia la fama era también un paso hacia el conflicto. Porque cuanto más se escuchaba su voz, más evidente se hacía que no encajaba en el relato oficial que el flamenco empezaba a construir sobre sí mismo. Y así, justo cuando parecía haber alcanzado un reconocimiento sólido, cuando su nombre ya no podía ignorarse, comenzó a gestarse la tormenta. Lo que parecía un ascenso lento pero firme, escondía una grieta profunda. Una grieta que pronto se convertiría en su mayor pesadilla. Porque la gloria que había tocado, aunque fuera de forma parcial, estaba a punto de enfrentarse con un sistema que no perdonaba la indocilidad. Y Manuel Agujeta, sin saberlo, estaba a punto de pagar el precio más alto por no haber querido cambiar nunca su voz. El choque no llegó de golpe. Se fue gestando en silencio como una presión que aumenta hasta que algo se quiebra. Manuel Agujeta ya no era solo un cantaor incómodo. Se había convertido en un problema. Su presencia en ciertos espacios empezaba a incomodar a programadores, instituciones y a una parte del flamenco que buscaba respetabilidad y consenso. Su voz, tan celebrada por unos, era vista por otros como un riesgo innecesario. La censura que enfrentó no siempre fue explícita. Rara vez se anunció en voz alta. Fue una exclusión progresiva. Menos contratos. Menos escenarios. Menos grabaciones. Invitaciones que no llegaban. Proyectos que se caían sin explicación. Agujetas no fue vetado con un comunicado oficial. Fue borrado poco a poco del circuito visible. Y eso, para un artista que nunca supo adaptarse, resultó devastador. El problema no era solo estético. Su cante hablaba de cárcel, de castigo, de derrota. No ofrecía consuelo. No encajaba con una España que quería mostrarse moderna, reconciliada, optimista. En un momento en que el flamenco comenzaba a presentarse como símbolo cultural exportable, la crudeza de Agujetas rompía el decorado. Su voz recordaba heridas que muchos preferían cerrar en falso. La reacción del entorno fue ambigua. Algunos colegas lo defendieron en privado. Reconocían su grandeza, su honestidad. Pero pocos se atrevieron a hacerlo públicamente. Defender a Agujetas significaba alinearse con una visión del flamenco que incomodaba al sistema cultural emergente. Y no todos estaban dispuestos a pagar ese precio. Para Manuel, la exclusión no fue una sorpresa intelectual, pero sí un golpe emocional profundo. No porque buscara aceptación, sino porque el silencio impuesto se parecía demasiado a una condena. La industria no le pedía que dejara de cantar. Le pedía algo peor: que dejara de existir. Que su voz se apagara sola, sin escándalo, sin ruido. En ese contexto su carácter se volvió aún más áspero. La tensión acumulada se filtraba en cada actuación. Su cante se volvió más extremo, más desgarrado. Como si supiera que cada vez tenía menos oportunidades para ser escuchado. Algunos interpretaron ese radicalismo como una provocación. Otros como un grito de auxilio. En realidad, era ambas cosas. La crisis no fue solo profesional, también fue personal. El aislamiento pesa. La sensación de ser constantemente malinterpretado erosiona cualquier resistencia. Agujetas no tenía una red de protección sólida. No pertenecía a ningún grupo poderoso. No supo ni quiso construir alianzas estratégicas. Y en un mundo donde la supervivencia artística dependía cada vez más de eso, quedó expuesto. Hubo momentos en los que parecía que todo podía terminar ahí. Que su nombre quedaría reducido a una nota al pie. Un cantaor extremo recordado solo por unos pocos puristas. El flamenco oficial siguió su camino. Más limpio, más vendible, más compatible con escenarios institucionales. Mientras tanto, Agujetas quedaba relegado a los márgenes, convertido en símbolo de lo que no debía hacerse. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Podía un artista cuya identidad estaba ligada al cante resistir cuando el mundo dejaba de escucharlo?
La respuesta no fue inmediata. No hubo una caída espectacular ni un final dramático visible. Hubo algo más lento y más cruel. Una lucha diaria contra el olvido, contra la tentación de callar, contra la idea de que tal vez su verdad no tenía lugar en ningún sitio. Pero incluso en medio de esa crisis, algo se mantenía intacto. Agujetas no cedió. No pidió perdón. No suavizó su mensaje para recuperar espacio. Si iba a desaparecer, sería siendo fiel a sí mismo. Y esa decisión, aunque lo condenó a la soledad, también sembró la semilla de una resistencia silenciosa. Porque la historia de Manuel Agujetas no terminó con el escándalo ni con la censura. Al contrario. Fue ahí donde comenzó la parte más dura. La de vivir con las consecuencias. La de intentar reconstruirse sin traicionar lo que era. La de enfrentarse al vacío sin renunciar a su voz. Y en ese territorio incierto, lejos de los focos y del reconocimiento oficial, empezó una nueva etapa, una marcada por la caída, pero también por una forma de reinvención que pocos supieron ver. La caída de Manuel Agujetas no fue un derrumbe repentino. Fue un desgaste lento, casi invisible, para quienes solo miraban el flamenco desde los grandes escenarios. Mientras el circuito oficial seguía avanzando, él quedaba atrapado en un territorio cada vez más estrecho. Menos actuaciones, menos ingresos, menos espacios donde su voz pudiera existir sin ser cuestionada. El silencio empezó a rodearlo como una pared. Para un artista cuya identidad estaba completamente unida al cante, esa pérdida no era solo profesional, era existencial. Agujetas no sabía vivir separado de su voz. No tenía una versión alternativa de sí mismo. No podía reinventarse como producto ni adaptarse a un mercado que exigía suavidad, sonrisas y discursos controlados. Su forma de resistir fue mantenerse fiel incluso cuando esa fidelidad le costaba casi todo. El aislamiento trajo consecuencias profundas. La precariedad se volvió cotidiana. La inseguridad económica dejó de ser una etapa para convertirse en una condición permanente. A eso se sumó el desgaste emocional de sentirse siempre fuera de lugar. Agujetas no encontraba refugio en la nostalgia ni consuelo en el reconocimiento tardío. Su presente era duro y sin garantías. Sin embargo, incluso en esa caída prolongada, su cante no perdió intensidad. Al contrario, se volvió más concentrado, más esencial. Cada actuación parecía un acto final. No había espacio para el adorno. No había intención de convencer a nadie. Cantaba para quienes aún estaban dispuestos a escuchar. Y para sí mismo, como si cada letra fuera una forma de mantenerse vivo. La reinvención de Agujetas no siguió el modelo habitual del regreso triunfal. No hubo grandes campañas ni reconciliaciones públicas. Su transformación fue silenciosa, interior. Aceptó su lugar en los márgenes sin resignarse. Entendió que su función ya no era competir, sino preservar una forma de verdad que estaba desapareciendo. En pequeños espacios lejos del foco mediático, su figura empezó a adquirir otro valor. Para una nueva generación de aficionados y estudiosos, Agujetas representaba algo irreemplazable. No era un vestigio del pasado, era una advertencia. La prueba de lo que ocurría cuando el flamenco se alejaba demasiado de su raíz dolorosa. Su voz se convirtió en referencia para quienes buscaban profundidad antes que éxito. Ese reconocimiento, aunque limitado, le devolvió cierta dignidad. No resolvió sus problemas materiales, ni borró las heridas del rechazo, pero confirmó algo esencial. Su sacrificio no había sido en vano. Había conservado intacta una manera de cantar que el sistema no pudo absorber ni neutralizar. Agujetas aprendió a convivir con la contradicción. Sabía que nunca sería celebrado por las instituciones que lo habían marginado. Y aceptó que su lugar estaba en otro sitio. En la memoria oral. En grabaciones austeras. En la emoción directa de quienes entendían que el flamenco no siempre debía ser cómodo. La reinvención, en su caso, no significó cambiar.
significó resistir el paso del tiempo sin diluirse. Permanecer. Y esa permanencia, aunque solitaria, fue su mayor victoria, porque en un mundo que intentó silenciarlo, Manuel Agujetas siguió cantando. Y mientras su voz existiera, el olvido no podía ganar del todo. Pero toda resistencia deja huella. Y con el paso de los años, la pregunta ya no era si Agujetas había encajado o no. La verdadera pregunta era qué quedaría de él cuando su voz se apagara, qué lugar ocuparía en la memoria del flamenco, y si el tiempo finalmente sería más justo que su presente. Con el paso del tiempo, Manuel Agujetas dejó de ser solo un cantaor incómodo para convertirse en un símbolo. No un símbolo cómodo ni fácilmente celebrable, sino uno que obligaba a replantear qué era realmente el flamenco y para quién existía. Su legado no se construyó a través de premios ni homenajes oficiales. Se formó en la memoria de quienes entendieron que su voz representaba algo que estaba desapareciendo. Para muchos aficionados, Agujetas encarnó la continuidad de un cante anterior a la institucionalización. Un cante que no buscaba gustar, sino decir. Su forma de cantar se convirtió en referencia para estudiosos y jóvenes intérpretes que desconfiaban del flamenco convertido en espectáculo pulido. Escucharlo era enfrentarse a una verdad incómoda. Y precisamente por eso su figura fue creciendo con el tiempo, incluso cuando él seguía siendo marginal. Artistas posteriores encontraron en su cante una legitimidad que no podían hallar en los modelos más exitosos. Agujetas demostraba que era posible mantenerse fiel a una tradición sin convertirla en mercancía. Su influencia no se medía en cifras de ventas, sino en actitudes. En la decisión de no rebajar el mensaje. En la valentía de sostener una voz áspera en un entorno que premiaba la dulzura. La memoria colectiva empezó a rescatarlo desde los márgenes. Grabaciones antiguas, testimonios, comentarios de aficionados comenzaron a circular con una nueva intensidad. Su nombre aparecía una y otra vez cuando se hablaba de autenticidad. No como una reliquia, sino como una presencia viva que seguía interpelando al presente. Cada vez que alguien buscaba el origen más crudo del cante Agujetas, estaba ahí. Su legado también obligó a mirar las contradicciones del propio flamenco, a preguntarse cuántas voces habían sido silenciadas por no encajar en el relato oficial. ¿Cuántos artistas quedaron fuera por negarse a adaptarse? En ese sentido, Agujetas no fue una excepción. Fue un espejo. Un recordatorio de que la historia cultural también se escribe con exclusiones. Para sus seguidores recordarlo no significaba idealizarlo. Sabían que era un artista difícil, incluso incómodo. Pero esa dificultad formaba parte de su verdad. Su memoria no pedía indulgencia, pedía honestidad. Reconocerlo implicaba aceptar que el flamenco en su forma más pura podía ser oscuro, duro y profundamente humano. Agujetas no dejó una escuela formal ni un método, dejó algo más difícil de transmitir. Una ética. La idea de que cantar era un acto de responsabilidad, que cada quejío llevaba consigo una historia colectiva, y que traicionar esa historia por éxito o aceptación tenía un coste demasiado alto. Hoy su nombre sigue apareciendo en conversaciones donde se discute el futuro del flamenco. No como una figura del pasado, sino como un punto de referencia incómodo. Su voz grabada en registros austeros sigue emocionando y perturbando. Y en esa perturbación reside su fuerza. Porque Manuel Agujetas no fue un artista que buscara ser recordado. Pero terminó siendo imposible de olvidar. No por lo que logró, sino por lo que se negó a sacrificar. Su memoria permanece como una herida abierta, una que sigue preguntando si el flamenco puede sobrevivir sin enfrentarse a su propio dolor. Solo queda una pregunta final. ¿Cómo cerrar una historia que nunca quiso cerrarse? ¿Cómo despedirse de alguien cuya voz parecía negarse al silencio? La respuesta no está en los homenajes ni en las palabras solemnes. Está en la manera en que su legado sigue vivo, esperando ser escuchado una vez más.
Manuel Agujetas nunca fue una estrella diseñada para brillar y desaparecer. Su camino no siguió la lógica del éxito ni la comodidad del aplauso. Fue otra cosa. Fue una resistencia constante contra el olvido, contra la simplificación, contra la tentación de convertir el dolor en adorno. Su voz no pidió permiso para existir. Simplemente existió. Y en ese gesto dejó una huella imposible de borrar. Cuando el tiempo pasa y las modas se diluyen, lo que queda es la verdad. Y la verdad de Agujetas no fue amable, pero sí necesaria. Su cante recordó que el flamenco nació del sufrimiento real, no del escenario iluminado. Que antes de ser cultura exportable, fue un grito de supervivencia. Y que olvidar eso tiene consecuencias. Hoy, su figura sigue incomodando. No encaja del todo en los relatos oficiales ni en las celebraciones institucionales. Pero tampoco puede ser ignorada, porque cada vez que alguien busca el origen más profundo del cante, su nombre aparece. Como una advertencia, como una prueba, como un límite que no se puede cruzar sin perder algo esencial. Manuel Agujetas no fue un error del sistema, fue su contradicción. El recordatorio de que no todas las voces están hechas para ser domesticadas. Y de que algunas verdades, aunque duelan, merecen ser cantadas hasta el final. No fue una estrella fugaz. Fue un eco persistente en la memoria del flamenco. Y si quieres descubrir otra historia igual de intensa, de incómoda y de olvidada, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.